Sí, ahí se ve la primera. Bueno, la primera. La segunda, Sí, también, Sí, ahora está ¿lo pasando. sí, ven? profe. Bueno, Ahí sí, listo. profe. Gracias, Emma. Bueno, arranquemos entonces. Buenas tardes, alumnos. Hoy día vamos a desarrollar el tema agua del suelo. Como hoja de ruta vamos a tomar como primer tema la introducción. Dentro de la introducción vamos a repasar lo que es el ciclo del agua, para luego también repasar lo que estudiamos como sistema suelo, las componentes o los componentes, la textura y estructura del sistema suelo. También vamos a repasar cuáles son las propiedades que dependen de la textura y estructura para luego relacionar con el agua del suelo que se encuentra en nuestro suelo y que podemos expresar mediante constantes hídricas, mediante el uso de constantes hídricas. Bien, como a modo global, podemos hablar del agua total que existe en el planeta. Y de esta agua total debemos mencionar que un 97,5% se encuentra en los océanos como agua salada y que no está disponible para el uso humano. Del resto, que es un 2,5%, tenemos el agua dulce, que es el agua potencialmente apta para el uso humano. De este 2,5, el 68,7 se encuentra en los glaciares, pero debemos tener en cuenta que estos glaciares deben ser conservados por la importante función dentro de nuestro sistema ambiental que cumplen, ¿no? Como repositor de ríos, repositores de napas. Entonces es importante recalcar la conservación de estos glaciares. El 30,1% se encuentra en las aguas subterráneas y el 0,8% en los permafrost, que son horizontes de suelos que se encuentran en los suelos de ambientes gélicos. El 0,4% restante está formado por aguas superficiales y aguas que se encuentran en la atmósfera. El 67,4% de este 0,4% se encuentra en lagos de agua dulce, el 8,5% en los humedales, el 12,2% es el agua que se encuentra en nuestro sistema suelo y que es el objeto de estudio de esta clase. El 1,6% se encuentra en los ríos, el 9,5% en la atmósfera y el 0,8% se encuentra en las plantas o formando parte de los tejidos de las plantas y animales. Entonces esta figura nos da una idea de la disponibilidad de agua que tenemos realmente los humanos y que podemos usar o podemos aprovechar como recurso natural. A modo de repaso, vamos a ver el ciclo del agua, que comienza con el fenómeno de precipitación, que el agua en estado líquido llega a la superficie del suelo y este volumen, parte de este volumen que llega a la superficie del suelo, infiltra en el suelo y parte de este volumen que ingresa mediante la infiltración es almacenado en los poros del suelo y el resto se pierde en profundidad mediante el proceso de percolación. Esta agua que se pierde por percolación llega a los niveles freáticos o aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas son las que en algún sector de la superficie terrestre va a aflorar y va a llegar a los ríos. Estos ríos, estas superficies de ríos o estos espejos de agua, los vamos a llamar como agua libre
que también recibe la alimentación del agua que mediante la precipitación llegó a la superficie del suelo, pero no logró infiltrarse, sino que escurrió o escurre sobre la superficie del suelo y llega a nuestro cuerpo de agua libre. Este cuerpo de agua libre que se encuentra en contacto con la atmósfera sufre procesos de evaporación, cambia el estado, pasa de líquido a gaseoso. Y ese proceso de evaporación ocurre en este sector de agua libre, pero también ocurre en los sectores donde hay vegetación y suelo desnudo. Entonces, este proceso de evaporación o de cambio de estado del agua de líquido a gaseoso, cuando hablamos de vegetación y suelo desnudo, vamos a llamar evapotranspiración. ¿Sí? Evaporación cuando hablamos de suelo y transpiración cuando hablamos de plantas. Entonces, estos ambos procesos de evaporación, ya sea por plantas y suelo o por el cuerpo de agua libre, va a llegar a la atmósfera y va a formar las nubes. Entonces, nuevamente comienza el ciclo del agua. Como caminos del agua, teniendo en cuenta, en este caso, un sistema productivo, podemos pensar que el agua que se encuentra en nuestro suelo, el agua que habíamos mencionado en esta etapa del ciclo del agua, en el almacenamiento, podemos pensar que este almacenamiento es alimentado por agua que proviene de la precipitación, ingresa por agua que proviene de la precipitación. Como es un sistema productivo bajo riego, podemos hablar que también ingresa por el riego que se está realizando. Y también en el caso en que la napa se encuentre cercana a la superficie, y podemos suponer también que al estar en un sistema donde se realiza riego, las temperaturas son más bien altas, hay poca disponibilidad o hay pocas, las precipitaciones no son tan altas. Entonces, esa es la razón por la cual se necesita el riego. Entonces deberíamos pensar o suponer que la napa del suelo tiene mucha probabilidad de ascender por capilaridad, ¿sí? Teniendo en cuenta que suponemos que es un ambiente con precipitaciones bajas y temperaturas altas. Entonces tenemos otro ingreso de agua a nuestro sistema suelo. Pero esta oferta total no es la oferta que está finalmente disponible para nuestras plantas, sino que de esta oferta total tenemos que pensar que parte de la precipitación y del riego que ingresa desde la superficie se va a perder por escurrimiento. Y parte también se va a perder por drenaje profundo o percolación, ¿sí? Entonces este volumen de oferta total se va a ver disminuido. Y vamos a hablar de un almacenaje que se encuentra en el suelo, pero que también va a sufrir una pérdida por evaporación o transpiración de las malezas, y también por un agua residual, que esta agua residual va a ser el agua que va a estar fuertemente retenida en los poros del suelo, con muchísima fuerza, que no va a estar, que no va a ser de fácil acceso para las plantas, por eso es que se le llama residual. Entonces nuestra agua que se encuentra almacenada en el suelo se ve disminuida. Pero finalmente, cuando hablamos de un sistema productivo en este caso, o de cobertura natural, el agua efectiva que es usada por las plantas es el agua que va a transpirar lo que el cultivo transpira, que eso se traduce en el rendimiento, ¿sí? Tengamos en cuenta que este esquema representa a un sistema productivo, pero que también podríamos trasladarlo a un sistema de vegetación natural. Simplemente que, bueno, como siempre es más
o se necesitan más estudios para ver cuán rentable es un cultivo. Estos volúmenes están mucho más estudiados para los cultivos y no así para una vegetación natural. Entonces, a modo de repaso, hemos visto los caminos del agua y hemos hablado de almacenaje, del almacenaje que realmente queda en el suelo. Entonces, para poder entender esto, debemos pensar en nuestro esquema que representa nuestro sistema suelo y en los componentes que forman al suelo, que son materia orgánica, las partículas minerales que forman la fase sólida, y el espacio que queda entre estas partículas minerales y partículas orgánicas, el espacio que queda entre ellas, que constituye un 50%, es el espacio poroso. En este espacio poroso tenemos agua y tenemos aire, que a modo representativo o la situación ideal es que sea un 25% de agua y un 25% de aire. Bien, dentro de las partículas inorgánicas hemos estudiado que existen 3 partículas clasificadas según el tamaño. Y vamos a tener las partículas más grandes, que van a ser las arenas, que van a rondar entre los 2 y 0,05 milímetros de diámetro, luego el limo, y finalmente las arcillas, que van a ser las más pequeñas, y que van a tener diámetros menores a 2 micrones. También hemos estudiado que estas partículas del suelo, según la proporción, el porcentaje que exista de estas partículas, de estos tamaños de partículas dentro de nuestro suelo, vamos a poder clasificarlos en clases texturales, y que nosotros vamos a llamar textura del suelo. Vamos a tener clases texturales con mayor proporción de arcilla, con mayor proporción de limo o con mayor proporción de arena. Bueno, en esta diapositiva lo que se muestra es una foto vista al microscopio de partículas minerales. Cómo se organizan las partículas minerales a esta escala, una escala tan grande, ¿verdad? Porque estamos hablando de tamaños microscópicos. Entonces, las partículas minerales ya presentan una organización, se empiezan a organizar. Mediante el aporte de materia orgánica, las partículas minerales empiezan a agregarse cada vez más y empiezan a formar pequeños agregados, donde la materia orgánica actúa de pegamento. Esta organización cada vez se hace más, es una organización más alta, tiene un nivel de organización mucho mayor, y forman estos terrones o agregados, ¿sí?, que ustedes pueden ver acá, para finalmente poder llegar a la estructura del suelo, que es lo que nosotros vemos en el campo, tocamos y clasificamos, y que vamos a decir que la estructura de un suelo consiste en el arreglo en el espacio de las partículas sólidas, minerales y orgánicas, y los poros de nuestro suelo. Entonces, estos poros también los vamos a clasificar. Si nosotros tenemos en cuenta esta secuencia o esta escala, ¿sí?, nos fijemos que en cada escala que estamos analizando hay espacios vacíos, ¿sí?, hay espacios donde puede almacenarse aire o agua, y esos espacios van a ir aumentando el tamaño a medida que nosotros
vayamos cambiando la escala de análisis. Entonces, la clasificación de estos poros podemos tomarla como poros pequeños, poros medianos y los poros grandes. Que esto en el trabajo práctico de propiedades físicas ustedes ya lo vieron, pero en los poros pequeños son aquellos que tienen menos de 0,2 micrones de diámetro y que vamos a llamar microporos o microporosidad. Cuando hablemos con ese término vamos a estar hablando de estos poros pequeños. Los poros medianos o mesoporos son los que van de 0,2 a 10 o de 10 a 30 micrones, y los poros grandes, que son los macroporos o macroporosidad, que van a ser los poros que tienen un tamaño mayor a 10 o 30 micrones. ¿Sí? Y este es un esquema donde ustedes pueden ver los tamaños relativos de estos poros. Bien, la función de estos poros, vamos a recordar que los poros pequeños tienen una función de almacenamiento. Y mientras más pequeños sean estos poros, la fuerza con que es retenida esta agua es mayor. Recuerden que en una diapositiva hablamos del agua residual, el agua que no está disponible para las plantas. Entonces esa agua residual seguramente está ocupando el espacio, o está ocupando el espacio dentro de estos poros pequeños, y que vamos a llamar agua no disponible. Dentro de los poros con tamaño mediano o mesoporos, va a tener la función de almacenamiento también, pero a diferencia de los microporos, el agua que almacenen estos poros sí va a estar disponible para las plantas. Con respecto a los macroporos, la función que tienen ellos es de aireación, entrada y movimiento del agua. Y también es donde, o son los lugares por donde crecen las raíces, ¿sí? Entonces, tenemos que tener bien en cuenta, tenemos que recordar y tener presente cuál es la función de los poros según su tamaño. Los microporos van a almacenar, pero no van a almacenar agua que esté disponible. Los mesoporos también van a almacenar, y esta agua sí va a estar disponible. Y los macroporos no almacenan, sino que permiten aireación, entrada y movimiento del agua. Acá vamos a estar hablando del fenómeno de infiltración y percolación, y también va a permitir el crecimiento de las raíces. También tenemos que relacionar la presencia de estos poros, los mesoporos y los microporos, con la textura del suelo. La textura del suelo va a influenciar que haya más o menos mesoporos y microporos. Por ejemplo, las texturas arcillosas van a presentar una alta cantidad de microporos, las texturas arcillosas. Y recuerden que esto tiene que ver con el concepto de superficie específica, que ya lo vimos en clases anteriores. Pero se los recuerdo para que ustedes a la hora de estudiar vayan relacionando conceptos ya vistos y les resulte más fácil entender. Entonces, los poros, los mesoporos y los microporos están relacionados directamente con la textura, y los macroporos está relacionada con la estructura. Y esta relación es muy importante, macroporosidad y estructura. ¿Por qué? Porque a la hora de implementar un manejo sobre nuestros suelos, debemos ser conscientes que la propiedad física que podemos mejorar o empeorar sobre nuestro suelo mediante el manejo es la estructura. Y eso lo vimos en el trabajo práctico número 3. En cambio, la textura es mucho más difícil de mejorar, de cambiar. Entonces, también la porosidad, la microporosidad y la mesoporosidad también va a ser más difícil de cambiar.
En cambio, la macroporosidad, que tiene que ver con la infiltración, la compactación, sí la podemos manejar mediante el manejo de la estructura, aplicando en algunas técnicas de manejo que permitan la recuperación de los suelos o la conservación de los suelos, pero es importante recalcar que a la estructura la podemos mejorar. Bien, ahora estos poros también van a ejercer una energía de retención sobre el agua que se encuentra en los suelos, y que esa energía de retención va a aumentar de los poros grandes a los microporos. ¿Qué quiere decir? Que los microporos van a retener con muchísima mayor fuerza el agua que se encuentra en el suelo que los macroporos. Y esto tiene mucha lógica porque cuando vimos la diapositiva anterior, hablamos de que los macroporos tienen la función de aireación y movimiento del agua dentro de nuestro suelo, dentro de nuestro sistema suelo. Por lo tanto, la energía de retención del agua va a ser baja. Esto lo podemos ejemplificar pensando cuando estrujamos un trapo de piso, por ejemplo, y lo estrujamos. Primero vamos a perder, o vamos a ver que perdemos el agua que está saturando nuestro trapo de piso y que va a perderse por gravedad, ¿sí? Nuestro esfuerzo va a ser mínimo para poder perder esta agua, pero a medida que nuestro esfuerzo aumenta, cada vez el agua que vamos a ver que pierde el trapo de piso va a ser menor. Y cuando ya utilicemos toda nuestra fuerza y extendamos nuestro trapo de piso, vamos a ver que todavía tiene humedad, pero por más que hagamos fuerza, no vamos a poder extraer esa humedad, ¿sí? Bueno, de una manera análoga funciona el sistema suelo con respecto al agua y a la fuerza con la cual retiene el agua. Y esta fuerza de retención está íntimamente relacionada con la presencia de los microporos. Bien, entonces volvemos a nuestro esquemita, en donde dijimos que la energía de retención aumenta de los macroporos hacia los microporos, y también la disponibilidad de agua va a tener un comportamiento inverso, la disponibilidad de agua para nuestra vegetación o sistema de cultivo. ¿Sí? Nuestra disponibilidad va a aumentar de los microporos hacia los macroporos. Justamente, ¿por qué? Porque la energía de retención es inversa. Entonces, como para poder nosotros entender y representar estos conceptos de disponibilidad y retención, energía de retención, se implementan constantes hídricas, ¿sí? Las constantes hídricas de capacidad de campo y precipitación y punto de marchitez permanente, perdón, se me había ido, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Y la capacidad de campo es el contenido de humedad que presenta el suelo luego de haber tenido saturado todos sus poros y haber drenado, luego de 24 o 48 horas, haber drenado todo el agua sobrenadante, todo el agua que se pierde por gravedad, y es la capacidad de campo en donde van a estar ocupados todos los poros que pueden almacenar agua, van a estar ocupados por agua. Y esta constante hídrica se presenta a una energía de retención de 0,1 atmósferas aproximadamente. Mientras que el punto de marchitez permanente es el punto en donde el contenido de agua en nuestro suelo es
tal que la planta no puede recuperarse y pierde, se muere por falta de disponibilidad de agua, ¿sí? Entonces es un punto mínimo o un punto umbral donde por debajo de esos contenidos de agua nuestra cobertura vegetal sufre un estrés hídrico tan alto eh, que muere, ¿sí? Se termina perdiendo ese cultivo. Y, y este punto de marchites permanente, o esta agua contenida en este punto de marchites permanente, se da alrededor de las 15 atmósferas de energía de retención dentro de nuestro sistema suelo. El agua que se encuentra entre capacidad de campo y punto de marchites permanente es lo que vamos a llamar agua útil para nuestro sistema. ¿Sí? Y también debemos tener en cuenta que dentro de esta agua útil hay una variabilidad de disponibilidad, porque a medida que el agua útil dentro de nuestro sistema suelo va disminuyendo, la energía de retención va aumentando, a pesar de que esté dentro de nuestros parámetros de agua útil. Dentro de este volumen de agua, podemos discriminar un 50% que va a ser el agua fácilmente disponible y el otro 50% más cercano al punto de marchites permanente va a ser el agua que esté más difícilmente disponible. Pero esta disponibilidad está ligada o está comandada por la energía de retención que ejercen las partículas del suelo. Bien. Como para también tener una idea de la fuerza que deben realizar las plantas para poder acceder al agua que se encuentra en los suelos, nos imaginemos que un suelo con el punto o la constante hídrica de capacidad de campo, ¿sí? Sería una situación análoga a que nosotros estemos tomando un mate de manera normal. Esa sería la fuerza, cuando nosotros hacemos la fuerza para poder tomar el mate, esa sería una fuerza normal para una planta de poder extraer el agua de nuestro sistema suelo. Pero a medida que esa agua va disminuyendo su volumen, la energía para poder acceder a esa agua es mayor. Entonces, siguiendo la analogía del mate, si nosotros tenemos una bombilla más larga, la fuerza que debemos hacer para poder tomar este mate es mayor. Y cuando estamos pensando en un suelo que está en un punto de marchites permanente, la fuerza que debería hacer esa planta es, de manera análoga, que nosotros debamos tomar el mate desde esta punta del edificio y que el mate se encuentre sobre la base del edificio. O sea, la energía para poder acceder a ese mate es muchísimo mayor y hasta casi imposible para poder tomarlo. Bueno, una situación análoga ocurre con las plantas cuando debe acceder al agua o al contenido de agua cuando el suelo se encuentra en ese punto de marchites permanente. Por eso se lo llama así, porque es un punto umbral en donde la planta prácticamente ya entra en un estrés hídrico que finalmente, o donde finalmente muere. Bien, y comenzando o empezando a hablar con del tema específico agua del suelo, podemos representar esa agua del suelo en nuestro sistema mediante las curvas características de humedad. Estas curvas características de humedad lo que hacen es relacionar el potencial agua, o sea, la energía con la que es retenida el agua dentro de nuestro sistema suelo, y la humedad volumétrica,
la humedad que presenta nuestro suelo. Si bien acá dice 0,1, hay autores que hablan de que el punto de capacidad de campo se da con este potencial de agua, con esta energía de retención. Pero podemos hablar de 0,1 a 0,3, como lo van a encontrar en la bibliografía, cuando un suelo presenta esta energía de retención, vamos a estar hablando del punto de marchitez permanente. Perdón, es 15. El punto de marchitez permanente y este punto de 0,1 o 0,3 según la bibliografía, la capacidad de campo para texturas gruesas. Entonces, en el punto de marchitez permanente, para un suelo de texturas gruesas, podemos tener un contenido de agua de 5 a 6% de humedad. Mientras que la capacidad de campo vamos a tener un 19% de humedad volumétrica dentro de nuestro suelo. Recordemos que el agua, si se encuentra entre este punto y este punto, va a ser el agua útil. Esto para texturas gruesas. Para texturas finas, estos contenidos de humedad volumétrica cambian. Y el punto de marchitez permanente, que va a seguir siendo 15, porque es lo que nosotros tomamos como estándar, va a contener mayor humedad volumétrica, alrededor del 20%. Fíjense cómo la textura, cómo influencia la textura en la disponibilidad de agua dentro de un suelo. Entonces, en el punto de marchitez permanente vamos a tener un contenido de humedad de agua de aproximadamente 20%, mientras que a capacidad de campo vamos a estar alrededor de los 38%. ¿Sí? Y antes que me olvide, cuando analizamos estas curvas, tenemos que pensar inmediatamente en esa diapositiva donde hablamos de los mesoporos y los microporos. Y que la textura básicamente determina la presencia de los meso y microporos. Y claramente esa influencia se ve reflejada en estas curvas de retención de agua. En una textura, en un suelo de textura media, si alguien quiere preguntar algo. Sí, profe, yo quería preguntar, Sí. ahí, por ejemplo, en el de textura fina, si bien en el punto de marchitez tiene mayor humedad volumétrica, llega a ese punto de marchitez porque la retención que hay en los poros es mayor. ¿Por qué? No te entiendo. La retención es la misma, 15. O sea, la retención es la misma en la textura gruesa, en la textura media y en la textura fina. pero la energía de retención cuando son microporos no es mayor. ¿Eso? Pero acá estamos hablando, no estamos midiendo la 15 energía de retención. Estamos manteniendo la misma energía de retención. Y lo que estamos analizando, cómo varía la humedad volumétrica según la textura de nuestro suelo. Porque vos fíjate que la energía de retención es la misma, pero sí, como estamos hablando en este caso de suelos de textura gruesa, donde la microporosidad y la mesoporosidad no va a ser tan alta, ¿sí? Sino que lo que va a ser mayor van a ser los macroporos, la energía de retención o el contenido volumétrico que va a poder retener ese suelo va a ser menor. En cambio, las texturas franco-limosas, las texturas medias, las texturas arcillosas,
van a tener altos contenidos de... ay, me escucho yo. Escucho un eco. Las texturas medias y las texturas finas. Matías, ¿te animas a silenciarlo al micrófono? Matías, yo termino y encender tu micrófono, así me decís si entendiste o no. Lo que pasa es que escucho mi eco y no me aturde. Como estamos manteniendo fija la energía de retención, estamos analizando cómo varía el contenido volumétrico para los suelos de texturas gruesas, texturas medias y texturas finas. Hemos visto en esta diapositiva, en esta diapositiva, que la textura es la que influencia principalmente la presencia de poros pequeños y poros medianos. Y fijémonos que la función de estos micro y mesoporos es la función de almacenar. La función de los macroporos, que seguramente se va a presentar en estas texturas arenosas, porque recordamos que hay un predominio de arenas, que son las partículas minerales de mayor diámetro, en donde la superficie específica es cómo es que la acción de la superficie específica es mucho menor, ¿sí? No, son partículas grandes y la superficie específica es menor, lo que hace que los poros pequeños sean menores y sean mucho mayores los poros grandes. Y estos poros grandes tienen esta función de airear y de permitir el movimiento del agua dentro de nuestro suelo. Entonces, si nosotros vemos esta diapositiva, podemos entender que este suelo de textura gruesa no presenta micro y mesoporos. No va a presentar la porosidad que almacena realmente el agua, sino que va a presentar la porosidad que permite la circulación del agua dentro de nuestro sistema suelo. No quiere decir que no retenga nada de agua, algo de agua retiene, por supuesto, porque recordemos que las clases texturales tienen un porcentaje de arena, limo y arcilla. Entonces, algo de humedad va a retener. Que a una misma energía de retención, y que si consideramos 15 bares, vamos a estar hablando del punto de marchitez permanente, que es una constante hídrica. Eso no se olviden, cuando uno les pregunte en un parcial sobre las constantes hídricas, tienen que recordar que el punto de marchitez permanente es una constante hídrica. Entonces, en el punto de marchitez permanente para estos tres suelos, vemos cómo el contenido de humedad volumétrica es menor en los suelos de textura gruesa. Y eso se explica por la menor presencia de micro y mesoporos. En cambio, en las texturas medias, aumenta esa micro y mesoporosidad, por lo tanto también va a aumentar el contenido de humedad volumétrica, si analizamos el punto de marchitez permanente, ¿verdad? Y la textura fina también va a tener mayores contenidos de humedad volumétrica a este punto de marchitez permanente. Pero tenemos que tener en cuenta que el hecho de que un suelo de textura fina almacene mayor cantidad de agua no significa que esa cantidad de agua esté disponible para las plantas, ¿sí? Porque fíjense que a esta fuerza de retención, todavía el contenido de agua está a esta fuerza, por ejemplo, ¿sí? Es un contenido de agua que está dentro del agua útil de un suelo de textura gruesa, pero que ya para un suelo de textura fina ya no está disponible para las plantas, por ejemplo. Entonces es muy importante entender cómo funcionan esta micro y mesoporosidad que está en función de la textura. ¿Se entiende, Matías?
Sí, profe, ahora sí, ¿Sí? lo relacionaba diferente con la... Entendía que cambiaba ahí la energía de retención, pero ahora sí ya la entiendo. Claro, claro. O sea, seguramente que si uno no mantiene constante este punto de marchitez permanente y toma otros puntos de energía de retención, es probable que podamos llegar a conclusiones diferentes, ¿sí? Pero este juego de micro y mesoporosidad hay que analizarlo bien para poder entender que todo el agua que se encuentra en el suelo no es la que realmente va a estar disponible para las plantas. Entonces, a veces las texturas nos engañan un poco. ¿Me esperan un segundo, por favor? Jero. Sí. ¿Todo bien? Ah. Bien. Bueno, esta diapositiva, esta línea punteada que ven acá, es una línea que corresponde a un suelo de textura media que se ha manejado para poder recuperar la estructura de ese suelo. Y ustedes fíjense cómo el impacto de ese manejo no se ve no es tan alto en el sector de agua útil, ¿sí? Apenas hay una leve mejoría en la humedad volumétrica, porque recordemos que la textura es una propiedad física del suelo que es muy difícil de manejar o de cambiar o de mejorar. Los suelos, debido a los factores formadores y procesos formadores, se les confiere una textura desde los comienzos de su evolución y esa textura es muy difícil que cambie. Y esta curva de este suelo que ha recibido un manejo con el objetivo de mejorarlo, se puede analizar claramente cómo esta mejora no impacta tanto en los micro ni en los mesoporos, pero sí impacta en este sector que es el agua, es el sector donde están actuando los macroporos, ¿sí? Es el sector de la curva donde el agua, principalmente, es el agua que entra o que se ve afectada por las fuerzas gravitacionales, y es el agua que drena, el agua que se encuentra dentro de los macroporos. Por eso es que esta mejoría, consecuencia del manejo, es mucho mayor en este sector de la curva, porque esta mejoría sí impacta en la estructura del suelo, en la aireación, en el drenaje, en otras propiedades del suelo que por supuesto lo mejoran. Pero es muy interesante tener en cuenta cuál es el impacto o la influencia de la textura dentro de la dinámica del agua y de la estructura. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta con respecto a estas curvas? ¿Se entiende por qué este manejo no impacta demasiado en este sector que correspondería al agua útil del suelo? ¿Al agua útil de este suelo de textura media? No impacta demasiado, hay una leve mejoría, pero no impacta demasiado. ¿Se entiende? Bueno, supongo que sí. Bien. En este gráfico, lo que se intenta relacionar, que estos son puntos de suelo que se trabajaron en las lajitas, así que son puntos reales de nuestra provincia. Todavía le da un plus de interés. Esta curva lo que relaciona es el punto de marchitez permanente con la capacidad de campo. ¿Hola? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Bueno. Entonces, fíjense cómo
en términos generales, ¿sí? La capacidad de campo va a aumentar a medida, o sea, a medida que aumenta esta constante hídrica, el valor de esta constante hídrica para determinados suelos, a medida que aumenta, también va a aumentar el punto de marchitez permanente, ¿sí? Es algo que se nota en todos los puntos. Y esto lo podemos relacionar, o a esta curva la podemos separar y relacionar que en este sector de la curva, los suelos que tengan capacidad de campo, que tengan valores de 10 al 20%, el punto de marchitez permanente va a ser aproximadamente la mitad o menos, ¿sí? Y estas texturas gruesas, que pueden ser texturas arenosas o francoarenosas, presentan estos valores justamente por la baja presencia de micro y mesoporos. En cambio, las texturas medias, como franco-limoso, los contenidos de humedad también van a ser mayores con respecto a estos, y también van a tener un comportamiento similar. Fíjense que a valores de 40, por ejemplo, el punto de marchitez permanente es la mitad o un poco más, ¿sí? Mientras que las texturas finas, arcillo-limosas, van a presentar mayores contenidos de humedad volumétrica, pero también tenemos que recordar que esta humedad volumétrica no va a estar disponible, porque fíjense que también los puntos de marchitez permanentes son más altos. O sea, el contenido de agua en estos puntos de marchitez permanente son más altos también. Y entonces, no toda el agua que se encuentre dentro de nuestro suelo va a estar disponible, a pesar de que el suelo pueda almacenar agua. Entonces, teniendo en cuenta estas constantes de capacidad de campo y punto de marchitez permanente, vamos a analizar este gráfico que relaciona el contenido volumétrico, el contenido de humedad de nuestro suelo, con las diferentes texturas que puede presentar un suelo. Y esta lámina máxima va a hacer referencia al agua que contiene nuestro suelo cuando se encuentra en capacidad de campo, y el histograma blanco hace referencia al agua que se encuentra contenida en nuestro suelo en el punto de marchitez permanente, ¿sí? Fíjense que a pesar de estar en este punto de marchitez permanente, que es un punto crítico para un cultivo, todavía nuestro suelo tiene agua, pero esta agua no está disponible. El agua que va a estar disponible va a ser la que se encuentre entre el agua entre esta lámina máxima, que es la correspondiente a la capacidad de campo, y el agua mínima, que es la de punto de marchitez permanente. Y fíjense también cómo estas diferencias aumentan o varían si pasamos de un suelo de textura arenosa a un suelo de textura arcillosa. El contenido de humedad en el punto de marchitez permanente es alto comparado con un arenoso, pero no está disponible todo el agua que se encuentre por debajo de este punto de marchitez permanente. Entonces, a modo de gráfico, podemos identificar el sector de agua útil para los diferentes suelos de las diferentes texturas, como la diferencia del agua contenida en el suelo a capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Y fíjense que los valores mínimos se van a encontrar, los menores valores se van a encontrar en los suelos de texturas arenosas, pero también se van a encontrar en los suelos de texturas arcillosas. Y acá entran en juego los microporos,
porque recordemos que las texturas arcillosas tienen una microporosidad muy alta, y que esto hace que, a pesar de que sean suelos que pueden almacenar agua, el agua, no esté toda el agua disponible para las plantas. Los mayores volúmenes de agua disponibles para las plantas se van a encontrar en los suelos de texturas francos limosos, de texturas medias. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la presencia de los mesoporos que van a facilitar que el agua, el porcentaje de agua útil sea mayor. ¿Sí? Fíjense que la diferencia entre estas columnas es mayor, a diferencia de los suelos arcillosos y arenosos. Bueno, estos también son ejemplos de suelos de todo el país con diferentes texturas. Y acá lo que se grafica es el agua útil hasta 1 metro. ¿Sí? Recordemos que hasta 1 metro, un suelo de 1 metro de profundidad seguramente tiene varios horizontes, ¿no? Bueno, estos histogramas o estos volúmenes están calculados a partir de la sumatoria del agua útil de cada horizonte. Entonces se suma el agua útil de todos los horizontes y se calcula el agua útil hasta 1 metro del suelo. Entonces, de nuevo, en suelos arenosos, el contenido de agua útil va a ser menor, al igual que en los suelos arcillo-limosos, en este caso, ¿sí? Son los dos extremos, y los valores más altos los van a tener suelos como franco-limosos, franco-limoso debe ser acá, que falta la letrita, pero pueden observar claramente cómo la influencia de la textura determina la presencia de agua útil de los diferentes suelos. Bien, entonces a modo de resumen, podemos hablar de que las partículas de tamaño arcilla van a presentar una porosidad total mayor con respecto al limo y a la arena. Una microporosidad mayor también, eso es lo que dijimos, con respecto al limo, y la arena va a tener una microporosidad menor, es la que menos microporosidad va a tener. La arcilla presenta una macroporosidad muy baja, el limo media, y la arena una macroporosidad alta. Consecuencia de este juego de micro y macroporosidad, la retención de agua va a ser alta en las arcillas, media en los limos y menores en las arenas. Pero ¿qué pasa? El agua útil va a ser media en las arcillas, justamente por la presencia de esta microporosidad tan alta que retiene con mucha fuerza el agua y disminuye el agua disponible, el agua realmente útil. Las texturas medias son las que van a tener mayores contenidos de agua útil, porque van a tener la presencia de los mesoporos. Y las arenas van a tener una menor cantidad de agua útil, justamente por la mayor presencia de macroporos. Pero bueno, debemos también tener en cuenta, esto se vuelve un poco más complejo, cuando además de tener en cuenta la textura, tenemos en cuenta el tipo de arcilla que forma esa clase textural fina, por ejemplo, o esa clase textural media, que, como dijimos anteriormente, las clases texturales son una proporción de arena, limo y arcilla. Entonces, por ejemplo, si consideramos el tipo de arcilla, ¿sí? Esta es una montmorillonita y esta es una kaolinita, vistas al microscopio, podemos ver fácilmente cómo varía la disponibilidad de las partículas, la organización de las partículas minerales. Esta montmorillonita, que tiene propiedades expandentes, justamente esas propiedades se deben a la presencia de estos microporos
¿sí?, que permiten el almacenaje de agua, que va a darle a este tipo de arcillas las propiedades de expansión y contracción. En cambio, la caolinita presenta menos microporosidad. Y muchas veces la presencia de estas arcillas, por esta organización estructural, muchas veces este tipo de arcilla se comporta como limo y no como arcilla. Entonces, es muy importante a la hora de estudiar la dinámica o los volúmenes almacenados en nuestro suelo, es muy importante, además de tener en cuenta la clase textural, el tipo de arcilla que presenta nuestro suelo. Bueno, y no solamente las arcillas, sino también en los elementos halófanos, que son elementos que se encuentran principalmente en suelos volcánicos, son elementos de tamaño arcilla que presentan una estructura compleja. Y fíjense que esta fotografía vista al microscopio, en esta fotografía se puede visualizar claramente la cantidad de microporos que presentan estos elementos halófanos. Entonces, un suelo que contenga dentro de sus componentes minerales partículas halófanas, también le va a proporcionar a estos suelos una mayor capacidad de almacenar agua. ¿Sí? Entonces, a modo de llamada de atención, no solamente hay que tener en cuenta la clase textural, sino hay que tener en cuenta la composición química de estas partículas minerales. Y bueno, otro concepto que está ligado a la dinámica del agua dentro de nuestro suelo es la infiltración. Y que la infiltración podemos hacer mención que es la captación de agua de nuestro suelo. Si recordamos la diapositiva del ciclo del agua, es el agua que ingresa mediante fenómenos de precipitación, llega a la superficie del suelo y el suelo puede captarla, ingresa a nuestro sistema suelo. Y esta capacidad de captar el agua también va a depender de la textura. Entonces, fíjense cómo la curva de tasa de infiltración es muy similar en todos los suelos, en donde la tasa de infiltración es mayor cuando el suelo está seco, por supuesto, y que va a ir disminuyendo a medida que el suelo vaya cubriendo todos sus poros con agua. Esa tasa va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto en donde vamos a llamar tasa de infiltración básica o tasa de infiltración estable, en donde esa tasa se va a estabilizar. Bueno, estos son valores de tasas de infiltración de diferentes suelos con diferentes texturas, y fíjense cómo la tasa de infiltración es mayor a 60 o 70 milímetros por hora en suelos francoarenosos, y que esto tiene que ver con la presencia de la macroporosidad. Recuerden que cuando hablamos de los macroporos, dijimos que los macroporos tienen la función de airear y del movimiento del agua, ¿sí? Entonces, esta alta tasa de infiltración es el resultado directo de la alta cantidad de macroporos que presenta este suelo por esta textura. Mientras que un suelo arcilloso va a presentar tasas de infiltración mucho menor, con valores menores a 20 milímetros por hora. ¿Sí? Y bueno, nuevamente, esto lo explica la presencia de macro y de microporos, principalmente, de microporos, y el bajo porcentaje de macroporos, muy bajo porcentaje de macroporos. Bien, esta es un ejemplo de estudios que se hacen en Alemania, ¿sí?
en donde se utiliza un líquido de color que se ingresa al suelo para poder estudiar la influencia de la textura y la estructura en la infiltración de un suelo no compactado y de un suelo compactado, en este caso. Este líquido, que es un líquido colorimétrico, que permite visualizar, ¿no es cierto?, cómo los poros se encuentran interconectados, formando los capilares de un suelo, ¿sí? Fíjense que todos estos tubitos son poros que están interconectados. Y estos poros interconectados son los que permiten el movimiento del agua de un suelo, dentro de un suelo. Entonces, en un suelo que no está compactado, estos poros, que en realidad serían macroporos, interconectados, no se ven impedidos, se los ve, estén todos conectados, y se puede observar una dinámica del agua normal. En cambio, en un suelo que se encuentra compactado, vemos cómo esa continuidad o esa comunicación que existe entre los poros se ve impedida, ¿sí? Se observa un impedimento en este sector, que seguramente es la compactación del suelo que se está estudiando. Entonces, en este sector donde se ha compactado el suelo, también se ha eliminado la comunicación que existe entre los poros. Por lo tanto, el agua se ve acumulada o anegada en superficie, porque estos macroporos que se encuentran cercanos a la superficie no pueden continuar su movimiento natural ejercido por la fuerza de la gravedad, sino que a medida que esta agua avanza en profundidad, llega a una profundidad que encuentra un impedimento, consecuencia de la compactación. Recordemos que en este ejemplo, o lo que estamos visualizando, es la dinámica del agua dentro de los macroporos. Bueno, y esto es un gráfico que relaciona también la compactación con la infiltración que puede ocurrir en un suelo. Entonces fíjense cómo un suelo a una densidad aparente de 1, por ejemplo, que podríamos estar haciendo referencia a una densidad aparente de un suelo franco, un suelo que no tiene ningún tipo de compactación ni intervención antrópica que lo degrade, podemos estar hablando de tasas de infiltración de 210 milímetros por hora, por ejemplo, 210 milímetros por hora. Eso en condiciones naturales. Pero a medida que ese mismo suelo, por ejemplo, empieza a sufrir algún proceso de compactación y que impacte directamente en la densidad aparente de ese suelo, esa capacidad de infiltración se va a ver disminuida. Entonces un suelo que tenía un gramo, una densidad aparente de 1, a medida que vaya compactándose y llegue a valores de 1,3, 1,4, que ya son valores que tiene que llamar la atención, nuestra capacidad o nuestra tasa de infiltración también se va a ver disminuida. Acá está. ¿Ven? Y ya estamos en este sector de la curva. Entonces fíjense cómo un suelo que está mal manejado, que sufre procesos de compactación, puede también verse disminuido en sus propiedades, como la propiedad de infiltración o la capacidad de infiltración de ese suelo. Entonces, como a modo de conclusión de esta clase, y que, como les dije al comienzo, la idea era retomar conceptos
de clases anteriores, y relacionarlos con el agua que se encuentra dentro de nuestro sistema suelos, a la hora de estudiar un suelo, de analizar o planificar un uso y un manejo, debemos conocer detalladamente sus propiedades físicas para poder relacionar y entender qué es lo que pasa con el agua y el aire que se encuentra o presenta nuestro suelo, y cómo va a impactar esta actividad o la planificación que realicemos como profesionales, cómo va a impactar sobre esas propiedades, ¿sí? Muchas veces, si bien nosotros sabemos que los suelos arcillosos presentan mayor porosidad total que los suelos arenosos, y sabemos que la porosidad tiene muchos beneficios, que mejora la aireación, que mejora el movimiento del agua, pero esa porosidad total tenemos que clasificarla en micro, meso y macroporos para poder entender, por ejemplo, qué es lo que ocurre con el agua dentro de nuestro suelo. ¿Cuál es el agua que va a estar en nuestro suelo como agua residual, como agua muy fuertemente retenida por los microporos? ¿Cuál va a ser el agua útil que realmente vamos a poder tener en cuenta para planificar algún uso sustentable? ¿Y cuál es el agua que se va a mover dentro de nuestros macroporos y va a drenar, va a infiltrar, o cómo van a ser los espacios donde van a crecer nuestras raíces? Entonces, bueno, esa es la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Así la dejamos grabada.